Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 13 de agosto, 9 del mes de Av, una fecha de reflexión, de ayuno, de tristeza para todo el pueblo judío, este año más triste todavía. 312 días de guerra y aún con 115 rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza. La primera información es la siguiente. Tzal, el ejército de Israel, está investigando el anuncio de Hamás, según el cual un rehén israelí fue asesinado y dos mujeres, que también están secuestradas, resultaron heridas en dos incidentes diferentes. El portavoz de Hamás en la Franja de Gaza, Abu Obeida, dijo anoche que los terroristas de Hamás que estaban a cargo de vigilar a estos rehenes les dispararon. El ejército comunicó que por el momento no tiene información que pueda confirmar o desmentir por completo este comunicado de Hamás. Seguimos investigando y tratando de verificar la veracidad del anuncio, decía el comunicado militar, y transmitiremos toda información que logremos recabar. Hay que tener en cuenta que dentro de 2 días Israel va a enviar una delegación a una cumbre en la que se intentará volver a impulsar las negociaciones para la liberación de los rehenes y por un acuerdo de cese de fuego. También hay que tener en cuenta la presión social, la muy intensa presión social aquí en Israel para que los rehenes sean liberados y que eso suceda ya mismo. Y entonces no es descabellado pensar que se trate de terrorismo psicológico, una maniobra de Hamás para aumentar todavía más esa presión al gobierno israelí, al primer ministro Netanyahu, para que cierren, para que firmen ese acuerdo. Hamás ya difundió en el pasado este tipo de rumores, de comunicados, a veces ciertos, a veces no. Habrá que esperar la investigación y sus resultados y que el ejército nos comunique la información. Vamos ahora a revisar las tapas de los diarios de hoy aquí en Israel. Y Yediot Aharonot abre su edición de hoy con imágenes del portaaviones Lincoln que, según explica, forma parte de la red de defensa que envió a la región el presidente norteamericano Joe Biden para ayudar a Israel. El titular es una cita. Una reacción no proporcional de Nasrallah generará una oportunidad para una nueva realidad en el norte de Israel. La bajada agrega, en el sistema israelí de seguridad dicen que el tipo de acción que tome Hezbollah podría cambiar por completo la confrontación. Si Nasrallah, continúa la cita, comete el error, se puede iniciar un ataque que haga que los habitantes del norte del país puedan regresar en mejores condiciones. Mientras tanto, continúa Yediot en su tapa de hoy, en el sistema de seguridad siguen presionando para un acuerdo de liberación de rehenes, por supuesto. Abro comillas, debemos recuperar a todos los rehenes que se pueda. Después de eso, nos organizaremos y volveremos a combatir. La bajada continúa. Biden y líderes europeos advirtieron a Irán que no ataque a Israel. Las consecuencias serán graves, así dijeron. También Israel Hayom habla hoy en su tapa de reacciones no proporcionales, pero en este caso se refiere a Israel y dice, la respuesta de Israel será desproporcionada y en la bajada amplía. Exactamente 2 semanas después de la eliminación de Ismail Haniyeh y de Fuad Shukr, aumentan las estimaciones. Irán y Hezbollah atacarán muy pronto y también destaca la ayuda de Estados Unidos. En este sentido, también señala que el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, tiene previsto arribar mañana a la región antes de esta reunión cumbre del jueves de la que hablábamos hace instantes. Después de este refuerzo militar que veníamos viendo en los días anteriores y del que hablamos, empieza la etapa diplomática, o mejor dicho, ya comenzó la etapa diplomática con declaraciones conjuntas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, también de Alemania e Italia,
a Irán y sus proxies, los grupos terroristas que representan a Irán en la región, diciendo, abro comillas nuevamente, retiren de inmediato las amenazas de ataque contra Israel. Un ataque así tendrá consecuencias graves para la región. Además, Israel tendrá nuestro apoyo y nuestra ayuda contra esa ofensiva. A esto se suma la conversación que mantuvo en las últimas horas el primer ministro británico Keir Starmer con el nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. El primer ministro británico le dijo al presidente iraní: todas las partes deben evitar esta escalada para que no lleguemos a una nueva confrontación bélica. Deténganse y no ataquen a Israel. A esto se suman otras visitas de funcionarios de muy alto rango a la región, como la del enviado especial del presidente Biden a Medio Oriente, Brett McGurk, y del mediador entre Israel y el Líbano, Amos Hochstein, también enviado de la Casa Blanca, y, como decíamos, Antony Blinken. Al conocer esta información, toda esta presión diplomática y también militar, nos preguntábamos, ¿servirá esto para frenar o al menos para moderar a Irán? Y la respuesta parece estar en la reacción de Irán que se dio a conocer en la mañana de hoy. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní emitió un comunicado que dice lo siguiente: los llamados de Francia, Alemania y Gran Bretaña para que Irán ejerza moderación con respecto a Israel carecen de lógica política y contradicen los principios del derecho internacional. Sin ninguna objeción a los crímenes del régimen sionista, o sea, de Israel, la declaración exige descaradamente a Irán que no responda a una violación de su soberanía e integridad territorial, en palabras del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Nasser Kanani. Kanani dijo que Teherán está decidido a disuadir a Israel y pidió a París, Berlín y Londres que se opongan de una vez por todas a la guerra en Gaza y al belicismo de Israel. Vuelvo a abrir comillas, la inacción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el amplio apoyo político y militar de los gobiernos occidentales al régimen sionista son los principales factores que están detrás de la expansión regional de la crisis de Gaza. Respecto a la reacción israelí, Radio Galei Tzahal informó esta mañana que Israel le comunicó a sus aliados que todo ataque directo desde Irán será respondido con un contraataque israelí a territorio de Irán. Según estos mensajes que fueron transmitidos a Estados Unidos y países europeos, Israel está decidido a atacar Irán independientemente de cuáles sean las consecuencias del ataque iraní o del posible impacto en civiles o infraestructura. Este mensaje, decía Radio Galei Tzahal, fue transmitido para reducir las presiones a Israel para que no contraataque a Irán en caso de una ofensiva iraní. Y recordemos que en la noche del 13 después de esa noche del 13 al 14 de abril del ataque masivo de Irán contra Israel, en realidad el dilema estuvo en si contraatacar en forma proporcional al ataque iraní, que como decía fue masivo, o a sus consecuencias, que fueron mínimas. Volvamos a los titulares de los diarios. Haaretz dice: la cumbre en Qatar podría ser la última oportunidad para lograr un acuerdo. Esto es una cita de fuentes del sistema de seguridad, según las cuales el hecho de que Hamás anunciase que no participará en la cumbre del jueves no significa que las negociaciones colapsaron. Otro tema con el que titula hoy el diario Yediot Aharonot, vuelvo a Yediot: el terrorista fue liberado en el acuerdo de noviembre y ayer atacó e hirió de gravedad a un israelí en Calquilia. ¿De qué hablamos? Un hombre de 60 años de edad que entró en una ciudad palestina, al parecer para reparar su automóvil, fue atacado con disparos y resultó herido. El terrorista Tarek Daoud
agente de Hamás de 18 años y que, como dijimos, había sido liberado en el acuerdo de intercambio de liberación de los rehenes israelíes en noviembre pasado. Volvió a la actividad terrorista, tenía pedido de captura, las tropas israelíes, agentes de seguridad israelíes, intentaron atraparlo en varias ocasiones, pero sin éxito. En el atentado de ayer, Daoud no solamente disparó contra este ciudadano israelí, también 2 palestinos sufrieron heridas leves por sus disparos. Después intentó huir y fue atrapado tras una persecución. En la mañana de hoy se informó que el herido israelí continúa en estado grave y estable y sigue ingresado en el Hospital Meir de Kfar Saba. Cambiamos de tema nuevamente. Hablábamos en estos días sobre el hecho de que ninguna autoridad de alto nivel, ni civil ni militar, estaba comunicándole a la población israelí qué puede llegar a suceder con estos ataques con los que nos amenazan a diario, a cada momento, Irán y Hezbollah, cómo prepararse, qué hacer y tranquilizar a la gente en Israel. El siguiente titular dice: Tzahal, nos tomamos en serio las amenazas de nuestros enemigos, pero no hay cambios en las instrucciones. Esto lo decía anoche el portavoz del ejército, Daniel Hagari, y el representante de Defensa Civil, coronel Gili Shenab, declaró también en Galei Tzahal que el margen de alerta puede llegar a ser breve, pero es importante estar preparados. Preparados, no en pánico, sin histeria. Decía: es posible que pasemos rápidamente de la situación actual, de tensa rutina, a un ataque, lo que se conoce como paso de 0 a 100, y por eso es importante que nos preparemos para esa situación. Se refiere con esto a preparar el espacio protegido, ya sea el cuarto, el mamad o el refugio, o bien tener ubicado en qué lugar de las escaleras del edificio uno se puede proteger. Y una vez que haya una sirena, que esperemos que no haya, entrar al lugar protegido y permanecer allí 10 minutos, como hacemos cada vez que suena una sirena y hay un misil o un cohete. En este sentido, no hay cambios en las instrucciones, al menos por el momento. Como los demás diarios, Haaretz trae en tapa de hoy el rifirrafe de ayer, el último, entre el ministro de Defensa Yoav Gallant y el primer ministro Benjamin Netanyahu. El titular de Haaretz dice: Gallant, comillas, la victoria total, un disparate. Netanyahu, retórica anti-israelí. El titular de Israel Hayom sobre este tema señala: dejen de pelear, concéntrense en la defensa de los ciudadanos de Israel y en atacar a nuestros enemigos. Un titular muy claro y contundente, igual que la bajada, que dice lo siguiente: Israel está en guerra en 7 frentes, pero el primer ministro y el ministro de Defensa se pelean y casi no se hablan. La verdad es que Netanyahu no tiene intención de reemplazar a Gallant y Gallant no tiene intención de abandonar el Likud, al menos por el momento. Se habló en las últimas semanas de la intención de Netanyahu de destituir a Gallant, de la supuesta intención de Gallant de abandonar su partido, el Likud. Nada de esto se está realizando. Israel está en máxima tensión, máxima preparación para estos posibles ataques, y el tema ha quedado, o por lo menos debería quedar, congelado por el momento. Vuelvo al diario Haaretz, que muestra también imágenes del regreso a casa de la gente del kibutz Mefalsim. Comillas: nadie regresa belev shalem, o sea, sin dudas, sin interrogantes, sin titubear. Después de más de 10 meses, dice el diario, los veteranos del kibutz Mefalsim regresaron a casa temerosos pero emocionados. Se puede ver que esperaron este momento durante mucho tiempo. En recuerdo de la destrucción, titula Yediot Aharonot con la fotografía de las plegarias multitudinarias anoche en el Muro de los Lamentos, y explica: la explanada del Muro de los Lamentos se llenó anoche de gente que rezaba por Tisha B'Av,
la destrucción del Templo de Jerusalén tiene este año un cariz diferente cuando a las plegarias se suma el clamor por la liberación de los rehenes y por los soldados que combaten por Israel. Otro tema, una noticia que no figura en las tapas de los diarios de hoy. La agencia de calificación Fitch bajó la calificación crediticia de Israel y mantuvo en negativo la perspectiva para el país. Entre los motivos con los que explica la decisión se encuentran el deterioro geopolítico debido a la persistente guerra en Gaza, el probable enfrentamiento bélico entre Israel e Irán, la disolución del gabinete de guerra, inestabilidad política, el déficit presupuestario. En el Ministerio de Finanzas temen que las demás agencias, S&P y Moody's, vuelvan a bajar también la calificación de Israel. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, se lo tomó con calma, o al menos eso transmitió. Dijo que se trata de una decisión natural debido a la guerra. También el primer ministro Netanyahu dijo hace un ratito nada más que esta decisión se debe a la guerra y cuando seamos los vencedores, esta calificación crediticia va a volver a subir. Más información actualizada, más allá de los diarios, unos 1.600 judíos subieron hoy al monte del templo por Tisha B'Av y allí rezaron, corearon en voz alta la plegaria Shema Israel e incluso se arrodillaron. Esto contradice el status quo que rige en el monte del templo, que dice que los judíos pueden visitarlo, pero no pueden rezar, y la política del gobierno. Sin embargo, quien encabezó este rezo fue el ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben-Gvir, que volvió a la carga esta mañana con un mensaje que en realidad ya había expresado hace unos días de que él es el nivel político, yo soy el nivel político, dijo Ben-Gvir, y yo decido que los judíos pueden rezar en el monte del templo. Ben-Gvir difundió un video de su paso por el lugar esta mañana en su cuenta de Twitter y los invito a verlo. אנחנו בתשעה באב, הר הבית, היינו לציין כאן את חורבן בית המקדש. אני צריך גם להגיד ביושר, יש התקדמות מאוד מאוד גדולה כאן במשילות, בריבונות. כמו שאמרתי, המדיניות שלנו היא לאפשר תפילה. אבל אני אומר גם דבר נוסף, אנחנו חייבים לנצח במלחמה הזאת. חייבים לנצח, לא ללכת לוועידות בדוחה או בקהיר, אלא לנצח אותם, להפיל אותם על הברכיים. זה המסר, אנחנו יכולים לנצח את החמאס, להפיל אותו על הברכיים. La oficina del primer ministro reaccionó muy rápidamente con un comunicado que dice: quien establece la política es el gobierno y el primer ministro. No hay una política privada de un ministro específico en el monte del templo, ni del ministro de Seguridad Nacional, ni de ningún otro ministro. Así ha sido bajo todos los gobiernos israelíes. El incidente de esta mañana, continúa la declaración, es una desviación del status quo. La política de Israel en el monte del templo no ha cambiado. Ha sido así y así seguirá siendo. Sin embargo, en contradicción con la declaración de la oficina del primer ministro Netanyahu, la policía, que depende del ministro de Seguridad Pública Itamar Ben-Gvir, no anunció ninguna detención, ningún arresto de ninguna de las personas que estuvieron esta mañana en el monte del templo y rezaron, al menos por el momento. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Los invito a suscribirse al canal de Israel a Diario si todavía no lo hicieron. Que tengamos buenas noticias. Shalom.